Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Luis Almagro conversó con estudiantes de MIT y Harvard sobre el COVID-19. Conversatorio con los servicios de emergencia y seguridad de la región. Curso virtual Derecho a la Identidad, Registro Civil y Estadísticas Vitales. MAP OEA condena el asesinato del líder comunal Taylor Hill. Guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos ante el COVID-19. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, conversó con estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de Harvard y señaló que el trabajo de OEA ahora y post-COVID-19 es defender principios y fortalecer y asegurar la vigencia de las democracias. Hoy decía el otro día que la democracia es parte de nuestra identidad en el hemisferio. Prácticamente todos nuestros países nacieron a la vida independiente, salvo alguna excepción, y nacieron como países democráticos. O sea que la democracia y la independencia venían juntas. El nacimiento era así. Entonces, forma parte de nuestra identidad, el ser independientes y el ser democráticos. Y por eso nuestra construcción tiene que siempre enfocarse en dar prioridad al trabajo con fortalecer las dinámicas institucionales, las dinámicas de derechos y de garantías de los pueblos, llevar la vigencia del funcionamiento del Estado de Derecho y democrático. Hay Estados de Derecho que no son democráticos. En el resto del mundo vemos en muchos lados que esos principios, obviamente, en los cuales se estructura el derecho, sí funcionan, pero no son estados de derecho democrático. Nuestra esencia es el funcionamiento del Estado de Derecho democrático y por eso cómo nos concentramos en hacer estos esfuerzos cada vez más vigentes, cada vez más reales. Como organización internacional, obviamente, tenemos un compromiso muy fuerte con el multilateralismo en el sentido de defender esos principios y valores democráticos, en la erradicación de malas prácticas y en la promoción de las mejores prácticas posibles. Este contexto de pandemia COVID-19 nos muestra la necesidad, obviamente, de fortalecer nuestros sistemas democráticos. Y asegurar su plena vigencia en este contexto y para el periodo que viene posterior, lo que viene después. Eso que viene después es clave, tan clave como cómo hacemos frente a la pandemia. Y tenemos que fortalecer, o sea, si nuestra institucionalidad democrática había puesto la eficiencia por debajo de otras prioridades, o no había buscado la institucionalidad democrática generar condiciones de fortaleza en términos de eficiencia. La pandemia está obligando a dar resultados concretos, a dar resultados que signifiquen soluciones para la gente y a resolver los principales problemas de la gente y promover soluciones en términos económicos, sociales. Obviamente, las respuestas que se dan en este marco tienen también una limitante y por eso es muy difícil juzgarlas. La limitante tiene que ver con los niveles de desarrollo, o sea, es distinto hacer una cuarentena en Estados Unidos, en Europa occidental, incluso Europa oriental, que hacerla en países, en nuestros países latinoamericanos, muchos de los cuales tienen un largo camino todavía para recorrer, para llegar a una instancia de sociedad modestamente acomodada, digamos, y tienen un largo camino para recorrer, para resolver temas sociales y económicos, incluso a veces los más básicos. Entonces, debemos tener cuidado con las ponderaciones, debemos tener cuidado con
el trasplante de fórmulas, tenemos que tener cuidado con traspolar o transferir experiencias sin mirar adecuadamente el contexto en el que las mismas estaban realizando. Y tenemos que también tener cuidado al juzgar, porque los contextos sociales y económicos muchas veces creo que no son de cabal comprensión de todas y todos respecto a cómo deben ser valorados, juzgados y ponderados. El Departamento de Seguridad Pública de la Organización de los Estados Americanos realizó el segundo conversatorio con los servicios de emergencia y seguridad de la región. Guillermo Moncayo, director del Departamento de Seguridad Pública de la OEA, señaló que los sistemas de emergencia son ejemplo concreto de la vinculación e interacción del ciudadano con el Estado. En momentos de emergencias o sobre y crisis, como COVID-19, el ciudadano tiene la posibilidad de recurrir al Estado de manera directa y el Estado, a su vez, tiene la oportunidad de brindarle a ese ciudadano una respuesta integrada y expeditiva para proteger la vida, la integridad física de las personas y salvar vidas. Pablo González, especialista del Programa de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático de la OEA, dijo que en tiempos de COVID-19 y durante desastres naturales, las personas que viven en áreas de riesgo deben ya estar preparadas con equipos de protección individual antes mismo de llegar a los albergues para minimizar riesgos de accidentes o contaminación. Elizabeth Riley, directora ejecutiva interina de la Agencia de Manejo de Emergencias por Desastres del Caribe, expresó que el COVID-19 requiere la atención de todos y múltiples espacios para generar e intercambiar información. Algunos de los problemas relacionados con el coronavirus que requieren atención especial durante la temporada de huracanes en el Caribe son las cadenas de suministro, la gestión de ayuda, la atención psicosocial y la gestión de refugios. Las decisiones deben basarse en ciencia informada y las lecciones aprendidas deben documentarse. Claudia Herrera Melgar, secretaria ejecutiva de CEPREDENAC, dijo que la plataforma de información y coordinación del COVID-19 del SICA reúne datos para la gestión integral de riesgos en 7 países de Centroamérica y República Dominicana. La plataforma está enmarcada en el Mecanismo Regional de Asistencia Humanitaria, que considera la atención y la articulación sistemática de acciones diferenciadas por país y población para enfrentar en suma la combinación de riesgos que representa la temporada lluviosa en la región y la pandemia generada por el coronavirus, concluyó Herrera. La Escuela de Gobierno de la OEA lanzó el curso virtual Derecho a la Identidad, Registro Civil y Estadísticas Vitales. El objetivo de este curso es integrar a las comunidades excluidas el beneficio de registrarse como ciudadanos ante el Estado para mejorar el nivel de vida de la comunidad en general. La fecha límite de inscripción es el 24 de mayo. Por más información se puede visitar la página web de la OEA. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA, MAP-OEA, condena el asesinato del líder comunal Taylor Hill, presidente de JAC en Cáceres, Antioquia. La misión insta a las autoridades a brindar justicia oportuna y a reforzar protección al liderazgo social. También reitera la exigencia a los grupos armados ilegales a cesar ataques contra la población. La Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con Enfoque de Derechos ante el Coronavirus en las Américas de la OEA propone recomendaciones para una respuesta inclusiva de las personas con discapacidad durante la pandemia. Gracias a la Fundación Nelly Isabel de Chile, se puede interpretar secciones de la guía de OEA en lengua de señas. Ahora, con el contexto de la pandemia del coronavirus, personas con discapacidad tienen importantes barreras. Hay 3 tipos de barreras. ¿Cuáles son? Primero, medidas de prevención. Este tipo de medidas producen barreras. ¿Por qué? No hay acceso a la información. También, el cuidado propio se dificulta a las personas con discapacidad. Por ejemplo, personas muy pobres no tienen acceso a la información de la televisión, la radio e internet. No reciben esa información. También personas con movilidad reducida, en silla de ruedas, presentan dificultad. Sus manos al contacto con las ruedas pueden tocar superficies infectadas. Segundo, medidas de minimización y control de salud. También se presentan barreras. ¿Por qué? Hay una orden de quedarse en la casa en cuarentena con medidas de control. Pero hay importantes dificultades. Personas que viven solas no pueden estar solas, necesitan estar acompañadas. Dependen de una persona que los apoye, los ayude a lavarse, a alimentarse. Hay, lamentablemente, mujeres en la casa que sufren de violencia. Difícil acceder a ayudas.
Las mismas personas sordas no tienen acceso a la información, acceso al Internet, no tienen cómo comunicarse, es complicado. Tercero, medidas de atención y cuidado en salud para las personas. Dentro de los hospitales, ahí hay barreras para las personas con discapacidad. Por ejemplo, las personas en silla de ruedas, el acceso al hospital por la rampa, en algunos lugares está bien construido, en otros mal, hay acceso. Pero donde más afecta es a las personas sordas porque hay un tema específico de comunicación, en donde la atención directa con médico, enfermera, otros profesionales de salud, todos ellos no manejan la lengua de señas, requieren de un intérprete de lengua de señas, es importante. Ahora por el coronavirus, algo importante hemos logrado, que Fundación Elizabeth convocó a intérpretes voluntarios. Pero ha habido situaciones que han afectado esto. ¿Qué pasó? En algunos hospitales, por ejemplo, un intérprete acompaña a una persona sorda al médico. En el momento de atención, no permiten el ingreso al intérprete, dificultando la comunicación al estar distanciados. O también el ingreso de celulares para la comunicación está prohibido. Por suerte, hay una situación especial. ¿En dónde? En Ovalle. Ahí permiten el ingreso de dispositivos móviles para videollamada. El intérprete de afuera se puede comunicar en señas, facilitando la comunicación de la persona sorda con el médico o enfermera. Eso es muy positivo. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.